Bien, buenos días. Vamos a continuar con este primer tema del curso, en el que estuvimos viendo varias cosas que yo creo que son de bastante interés, sobre todo para el resto del curso. Comenzamos el otro día viendo una serie de definiciones, yo creo que todas ellas son trascendentales, ¿no? Viendo la diferencia entre lo que era la seguridad física, la seguridad lógica, ¿no? Seguridad pasiva, seguridad activa. Estuvimos viendo cuál era la diferencia entre cada una de ellas, ¿no? Una de las cosas que veíamos que la seguridad física se dedicaba básicamente a lo que es proteger el hardware, ¿no? Todo lo que engloba el hardware, desde lo que es un ordenador, a lo que es una sala, a lo que es el edificio, etcétera, etcétera. Mientras que la seguridad lógica complementaba a la física, protegiendo todo lo que es software, ¿no? Tanto sistemas operativos, aplicaciones, datos, etcétera. La seguridad activa se fundamentaba sobre todo en tratar de proteger todo aquello que queremos que sea seguro, ¿no? Es decir, básicamente la seguridad activa es todo aquello que podemos hacer nosotros para intentar que no nos entre en nuestro sistema y que por tanto nuestros datos estén seguros al final. La seguridad pasiva lo que hacía era complementar a la activa y lo que trataba fundamentalmente era de, si hemos recibido un ataque, tratar de minimizar los efectos o los daños en caso de que ya hayamos sido atacados y hayamos sufrido algún tipo de contratiempo. Bien, a continuación lo que estuvimos viendo, vimos también diversos tipos de amenazas contra cada una de esas tipos de seguridad, y a continuación vimos los 4 objetivos de la seguridad informática. Dijimos que son también fundamentales y son estos 4 que veis ahí, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad, integridad y no repudio, ¿vale? Cada uno de ellos tiene su importancia, cada uno tiene su cometido, ¿no? Y hablamos de que todos ellos combinados son lo que busca la seguridad informática, ¿no? Que nuestros datos sean privados, es decir, que no solo podamos acceder nosotros o a quien demos permiso nosotros, que estén disponibles cuando nosotros hayamos convenido, ¿no? Con el proveedor del servicio, que se mantengan tal como nosotros los guardamos, ¿no? Íntegros, y por supuesto que no sea ni la otra parte ni nosotros, que no podamos decir que hemos intervenido en una transacción o algún tipo de operación a través de Internet. Bien, todo eso teníamos ahí definido, habíamos visto más definiciones por ahí y nos habíamos quedado viendo todo el tema de posibles amenazas o ataques que podíamos tener, ¿no? Vulnerabilidades que podíamos tener y formas de atacar esas vulnerabilidades, ¿no? Habíamos hablado de tipos de vulnerabilidades, habíamos hablado de tipos de malware, ¿no? Habíamos dado una lista bastante más completa que esta. Y ahora lo que nos queda por ver son un par de apartados. El primero de ellos es los tipos de ataques que podemos sufrir. No, nuestro sistema informático es vulnerable, ¿no? Ya decíamos que aunque intentemos por todos los medios protegerlo a través de la seguridad activa, es posible que no sea absolutamente invulnerable, ¿no? Entonces nos pueden atacar de distintas formas. Ahí tenéis las 4 formas en las que pueden atacarnos. Una es con interrupción. ¿Interrupción qué quiere decir? Interrupción básicamente es que un servicio que nosotros damos se vea interrumpido, ¿no? Está claro por el nombre. Es decir, que por ejemplo, si yo lo que tengo son servidores de páginas web, pues que en un momento dado no puedo ofrecer ese servicio porque los servidores se han visto comprometidos, han sido atacados y hayan caído por culpa de ese ataque, ¿vale? Esto es típico, por ejemplo, de los ataques de DOS o de DDoS, que luego hablaremos también un poquito de ellos, ¿no? Y que consiste básicamente en un ataque dirigido hacia un servidor o hacia una serie de servidores que hacen que se queden inoperativos durante un tiempo, ¿vale? Eso es lo que consiste interrupción. Interrupción también puede ser, por ejemplo, que no pueda hacer a un disco compartido, que no pueda, por ejemplo, realizar una serie de operaciones en el trabajo, es decir, que no pueda trabajar, etc. El siguiente tipo de ataque es la interceptación. Interceptación es yo me voy a poner en medio y lo que voy a hacer es que las comunicaciones las voy a interceptar, básicamente, ¿no? Puede ser interceptar también datos que estén almacenados, pero básicamente se refiere a lo que es la interceptación de comunicaciones, ¿no? De forma que yo me pongo, por ejemplo, en medio, ¿no? Lo que sería el típico ataque de man in the middle, ¿no? El nombre en el medio. Normalmente se le conoce por las siglas MITM, man in the middle, y en el que el atacante pues consigue acceder a nuestras comunicaciones, interceptarlas y sacar provecho, por ejemplo, copiando datos, copiando información, ¿no? O sacándolo a un dispositivo externo, etc. Otro tipo de ataque es la modificación. Modificación quiere decir no solo que hay copia, ¿no? Sino que aparte de copiar, lo que se ha hecho es una modificación de algo para tratar de engañar
al usuario o al servicio, ¿no? Dice, esto es básico, pues eso, el que se modifique, por ejemplo, para que llegue información alterada hasta el destino. Este tipo de ataques son, por ejemplo, el tema de spoofing, que veremos también un poquito más adelante. Spoofing significa falsificar algo. Por ejemplo, yo puedo falsificar mi IP, o puedo falsificar mi dirección MAC, o puedo falsificar una tabla de traducción, por ejemplo, entre IPs y direcciones MAC, ¿no? Las tablas ARP, por ejemplo, es algo típico, de forma que, pues en vez de que los mensajes vayan al destino, pues vengan a mí directamente, ¿vale? Es decir, yo puedo falsificar, puedo modificar información de forma que engañe al servicio y pueda conseguir sacar información de ese proceso, ¿vale? O por ejemplo, aquí también, pues yo estoy haciendo una transacción y en vez de hacer una transacción a un número de cuenta, pues cambio ese número de cuenta y en vez de una transacción de 300 euros la hago de 300.000, ¿no? Pues eso sería modificación. Bien, el último tipo es fabricación, en el que yo lo que hago es que no modifico, sino creo algo para conseguir engañar a un cliente, a un usuario, a un servicio, ¿no? De forma que puedo sacar provecho de esa modificación, ¿no? De ese envenenamiento que he hecho yo ahí para poder sacar información. Eso es típico, por ejemplo, del phishing, ¿no? Ya conocemos las técnicas de phishing, de las que habla un momento después, y en la que se trata, pues básicamente, de crear algo, un correo, un SMS, un WhatsApp, algo, de forma que engañe a las personas, ¿no? Ya sabemos que las personas somos el eslabón más débil de toda la cadena de las vulnerabilidades de un sistema. Entonces consigo engañarle para que me dé información que de otra forma no me daría, ¿no? Vale, entonces básicamente fabrican algo para conseguir información valiosa a base de engañarnos. Bien, estos son los 4 tipos de ataques que ya os digo que son muy importantes y prácticamente todos los tipos de ataques que veamos se encuadran en estos 4, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro en qué consiste cada tipo de ataque para poder encuadrar los ataques en uno o en otro tipo. Bien, dice, ¿cuáles son diversas técnicas o diversos tipos o formas de atacar a nuestros sistemas? Bueno, pues aquí nos hablan unos cuantos, hay multitud, ¿no? Hay miles de formas de atacar o de técnicas de ataque, pero aquí nos nombran algunas que quizás sean las más conocidas o las más utilizadas. Hoy en día quizá las más importantes, las más utilizadas son esas dos que aparecen aquí, que son la ingeniería social, y dentro de la ingeniería social un subgrupo, podríamos llamar, que es el phishing, ¿vale? Ingeniería social, lo que decíamos, se trata de vencer la resistencia que puede poner un usuario o un cliente o alguien, de forma que le engañemos para que nos dé información confidencial, ¿vale? Lo más típico, pues eso, es a base de un correo, de algo que nos mandan y tal, pues que consigan que desvelemos, por ejemplo, nuestra contraseña a un servicio, que entremos en una página web y allí introduzcamos nuestros datos, que metamos nuestros datos bancarios, etcétera, ¿vale? Phishing, ya lo hemos dicho, ¿no? Se trata de que el atacante, pues eso, contacta con la víctima a través, muchas veces, y suele ser lo más habitual, a través de un correo electrónico. Hay distintos tipos de phishing. Recordad que hablábamos de smishing, por ejemplo, si era a través de SMS, de phishing, si era a través de un vídeo, ¿no? Algún tipo de, pues eso, de forma visual, ¿no? de ataque. Pero vamos, en definitiva, todos son formas de intentar que el usuario nos dé información confidencial suya, ¿no? Por ejemplo, a través de que pues, pulse un enlace que le lleva a una web falsa, de una empresa, de un servicio que tiene contratado, y ahí al ingresar sus datos, esos datos no van al servicio legal, ¿no? Al servicio real, sino que vienen a mí y yo consigo pues, sus contraseñas, o consigo sus datos bancarios, etc. Otra técnica de ataque, el tema de keyloggers, ¿no? Sabéis que hay keyloggers keyloggers es grabar pulsaciones, guardar pulsaciones de teclado. En el momento que yo, por ejemplo, tecleo una contraseña, esa contraseña puede llegar al atacante si tiene un keylogger en mi equipo. Hay dos formas de instalar keyloggers. Hay keyloggers que son hardware y otros que son software. Software es, pues me ha llegado a mí un correo, una aplicación, lo que sea, me la he descargado y en esa aplicación o en ese correo, en ese adjunto había un keylogger, ¿no? Ahí oculto. Entonces lo que he hecho es instalármelo, se queda en segundo plano y lo que hace es que a partir de ese momento todas mis pulsaciones de teclado quedan registradas. Los hay hardware os digo que es simplemente, ahí es lo único que tengo que llegar físicamente
al equipo que quiere atacar, pero existen keylogger que se conectan al teclado por detrás, ¿no? De forma que no se ven, ¿no? Al USB. Y también lo mismo, registran cualquier pulsación de teclado. Otros ataques bastante comunes son los de fuerza bruta, ¿vale? Fuerza bruta significa que voy a intentar conseguir las contraseñas a base de crear combinaciones, ¿no? Miles, millones de combinaciones que, como sabéis, para un ordenador eso es relativamente sencillo, ¿no? Para nosotros nos llevaría años intentar descubrir la contraseña de una persona, pero para una máquina, ¿no? Para un ordenador, pues se hace con cierta facilidad. Por eso, pues los malos lo que intentan es utilizar pues máquinas potentes, o bien incluso en vez de la CPU, ya sabéis, lo que comentábamos el año pasado, utilizar la GPU, que es más potente que una CPU, e incluso varias GPUs en paralelo, ¿no? Me compro varias GPUs, tengo la fuerza o la potencia de cálculo de varias GPUs, y todas ellas las utilizo para poder atacar pues, un sistema en el que, a través de generar millones de combinaciones por segundo, yo doy al final con la contraseña. Bien, ¿se puede luchar contra los ataques de fuerza bruta? Sin duda, ¿no? Seguro que eso ocurre en miles de posibilidades. Aquí nos pone alguna, ¿no? Primero, el tema de las contraseñas. Las contraseñas no deben ser triviales. Ya hablaremos más adelante de las contraseñas, pero ya sabéis, la contraseña trivial es aquella que primero es muy cortita, solo utiliza un tipo de caracteres, por ejemplo minúsculas, o se refiere a algo que está relacionado conmigo, ¿no? Por ejemplo, el nombre de mi mascota, o el nombre de mi calle, o el número del piso donde vivo y la letra, y no sé, ¿no? Es decir, cosas que son relativamente sencillas de adivinar y que son fáciles para un atacante descubrir e utilizar. Otra forma de combatir este tipo de ataque es cambiar la contraseña con frecuencia. Eso hay sistemas que lo hacen de forma, nos obligan de forma automática, ¿no? Cada 3 meses, 6 meses, un año, nos obligan a cambiar la contraseña precisamente para prevenir este tipo de ataques. Aunque es molesto, pero bueno, es una alternativa que nosotros también, como administradores de la seguridad de un sistema o de una empresa, pues deberíamos tener en cuenta, ¿no? El obligar a nuestros empleados a que cada cierto tiempo cambien sus contraseñas para que sea más difícil el adivinarlas. Por supuesto, otra forma es impedir ráfagas de intentos repetidos. Es decir, si yo detecto que hay una serie de intentos para dar con una contraseña, lo que tengo que hacer es bloquear esos intentos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo típico, por ejemplo, en los sistemas de móviles, ¿no? Los que si metes la contraseña mal X veces, pues antes se te bloquea, ¿no? Windows también lo tiene, y bueno, en general todos los sistemas tienen este tipo de protección para evitar que puedan atacarlos de esa forma. ¿Vale? Lo mismo, aquí nos habla de lo que os comentaba, ¿no? Establecer un máximo de fallos y bloquear el acceso, ¿no? Como lo que hacen los sistemas de móviles con el PIN, y que luego nos piden el PUC para poder desbloquear. Bien, más formas o más técnicas de ataque. Esta la comentábamos antes, ¿no? El tema del spoofing, que es falsificar, ¿no? Falsificar, por ejemplo, mi IP, falsificar mi MAC address, de forma que engañe a alguien para que, en vez de conectarse directamente a un servidor, por ejemplo, se conecte a mí y yo, por ejemplo, le hago de intermediario, ¿no? El man in the middle, pues algo de ese estilo. Sniffing consiste en un ataque en el que yo también intercepto la comunicación, ¿no? Porque lo que hago es que voy rastreando todos los protocolos, ¿no? A través de un sniffer, como Wireshark, y voy rastreando todo lo que ocurre o todo lo que pasa a través de un canal de comunicaciones, y así puedo acceder pues, a todas las conversaciones, puedo acceder a contraseñas, etc. ¿Vale? Y por último nos menciona los dos ataques que ya hemos dicho anteriormente también, que son DOS, Denial of Service, y DDoS, que es el mismo pero distribuido. ¿Vale? Estos dos ataques consisten en atacar un servicio, un servidor, una serie de servidores, de forma que a base de muchos intentos o muchas peticiones de servicio, lo que ocurre es que el servidor no es capaz de articular o de dar servicio a más peticiones, y lo que ocurre es que se reinicia o cae directamente, ¿no? No es capaz de continuar con su funcionamiento normal y cae. ¿Vale? El más utilizado es el DDoS, porque es mucho más dañino, evidentemente. Es decir, si yo el ataque lo realizo desde 100.000 ordenadores o equipos que tenga yo controlados desde mi propio terminal, eso que llamamos zombies, ¿no? Esa red de bots que yo tengo controlada, y que en un momento determinado lo que hago es que ataquen a un servidor,
¿vale? Entonces lo que ocurre es que ese servidor recibe cientos de miles de peticiones simultáneas, no es capaz de procesarlas e inmediatamente lo que hace es que o bien se reinicia o cae el servicio, pero lo que conseguimos es que interrumpir ese servicio, ¿vale? Bien, ya os digo que hay más tipos o más formas de ataques, más técnicas, pero bueno, estas son quizás las más utilizadas en la actualidad. A continuación nos habla de los tipos de atacantes que podemos encontrar, ¿vale? Básicamente aquí nos habla de 6, yo me voy a mencionar un par más. El primero es el hacker, que realmente no se puede considerar un atacante por lo menos malo, ¿no? Sino que el hacker es aquel que intenta, pues, de alguna forma llevar hasta el extremo la tecnología, ver vulnerabilidades de un sistema, pero de forma controlada y normalmente con el conocimiento de la persona o de la organización a la que estás atacando, ¿no? Entre comillas. Es decir, estás buscando agujeros de seguridad, estás buscando vulnerabilidades, de forma que cuando las encuentras lo que haces es reportarlas, ¿no? Es decir, informas a la empresa para que puedan subsanarlas, ¿vale? Chema Alonso es un hacker, ¿vale? Es una persona que se dedica a ese tipo de cosas. A veces ya os digo que lo hace de forma que solicitada por una empresa, otras veces lo hacen, pues, de motu propio, y lo que hacen siempre es informar de esas vulnerabilidades. La cara oscura, ¿no? Los malos de todo esto son los crackers, ¿no? Serían los hackers, pero que utilizan eso para el mal, ¿no? Para sacar beneficio, para obtener dinero, para que hundir una empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? A continuación nos habla de los script kiddies, también llamados lammers, con 2 M's, o también llamados newbies, que son, pues eso, la gente que está comenzando en este mundillo de la seguridad informática y que no sabe muy bien lo que están haciendo, ¿no? Es decir, que dice, como bien dice aquí, encuentran cualquier ataque en internet y lo lanzan sin saber muy bien qué es lo que están haciendo, ¿no? Es decir, cuando el otro día comentábamos también el hecho de que si yo hago un ataque tiene que ser siempre en un entorno controlado, es porque si yo lo hago a una empresa, por ejemplo, digo, bueno, voy a atacar a ver qué pasa si ataco a Google, pues es posible que a los 10 minutos tenga la policía en la puerta de mi casa, porque evidentemente las empresas se defienden y saben cómo defenderse, ¿no? Y son capaces de reconocer un ataque en cuanto lo ven, ¿vale? Entonces, un script kiddie sería esa persona que lanza el ataque muy bien, o sea, sin saber muy bien qué es lo que está haciendo. Habla también de programadores de malware, es decir, personas que se dedican con sus conocimientos informáticos a crear algún tipo de malware, de exploits, de programas que sean capaces de atacar un sistema informático. ¿Vale? Sniffers, que son los que tienen conocimientos de protocolos, conocimientos profundos de protocolos, y son capaces, pues eso, de a través de lo que se observa, ¿no? En las comunicaciones de red, pues son capaces de, pues, o alterar servicios, o copiar datos, alterarlos, etcétera, etcétera. Ciberterrorista, pues sería aquel cracker que ya tiene más una intención o unos fines políticos o de hacer daño realmente a gran escala, ¿no? Como en su día comentamos, pues el tema del malware Stuxnet, ¿no? Que fue se creó por el gobierno israelí, o que, bueno, contra las estaciones de las centrales nucleares o térmicas de Irán, etcétera. O, por ejemplo, un sucesor que tuvo que se llamó Duku, ¿vale? Stuxnet, Duku son tipo de malware que crean ciberterroristas. Otros 2 tipos que quería mencionaros, bueno, los tengo por aquí apuntados, no los viene en el libro, pero por ejemplo son los freakers. Freaker sería aquel que, a ver, voy a intentar, a ver si me sale escribirlo por aquí. Pues aquí, a ver si soy capaz de escribirlo. Es PH de phone y luego free, qué bien pinto, Freaker. Vale, freakers son los que son crackers también, pero de todo lo que es el tema telefónico, ¿no? De centrales telefónicas, de llamadas telefónicas, ¿no? Que lo que tratan es, pues, sabotear esas redes o conseguir, por ejemplo, que tú hagas llamadas de tarificación especial, ¿no? Y conseguir dinero a través de eso, bueno, ese tipo de cositas, ¿vale? Relacionado con estafas o ataques en las redes telefónicas, ¿vale? Freaker viene de phone cracker. Y los últimos que quería mencionar son los carders, ¿vale? Card, sabéis que es una tarjeta, ¿vale? Bueno, carder, ¿vale? Termina en R.
Entonces serían los que se dedican a estafas, timos, extorsiones a nivel de tarjetas o de sistemas bancarios, ¿vale? Tipo cajeros o cualquier cosita de este estilo, ¿vale? Phreakers y carders. Bien, pues lo último que nos queda por ver en esta lección son una serie de buenas prácticas que nos menciona aquí el libro, ¿no? Es decir, qué tipo de cosas podemos hacer nosotros como expertos en seguridad informática. En nuestras manos va a estar el que podamos hacer mucho o podamos hacer poco, todo dependerá evidentemente de la inversión que quiera hacer nuestra empresa. Pero nosotros tenemos que tener por lo menos una batería de cosas que podamos hacer dentro de nuestra empresa para salvaguardar la seguridad de lo más importante que decíamos que eran los datos, ¿no? Bien, entonces aquí nos habla de varias cositas que podemos hacer como expertos, ¿no? Como la gente que se dedica a la seguridad informática y que por tanto tenemos una serie de responsabilidades, ¿no? Dice, lo primero que podríamos hacer es localizar qué es lo que hay que proteger. Eso es fundamental, ¿no? Los activos se refiere a qué cosas, ¿no? Ya hemos dicho que los datos son fundamentales, pero los datos también están en un sitio físico, ¿no? Están en discos duros, están en servidores, están en bases de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Porque si yo solo protejo lo que es por ejemplo, el sitio físico donde está el disco duro donde tengo todos los datos, pues a lo mejor me estoy olvidando de la red, me estoy olvidando del edificio, me estoy olvidando, ¿no?, de otra serie de cosas que tengo también que proteger. Entonces, lo primero es fundamental hacer una lista de todas las cosas que tengo que proteger dentro de mi empresa. Y, por supuesto, realizar o revisar una política sobre las copias de seguridad. ¿Vale? Es decir, cada cuánto, cómo, en qué tipo de soporte debería hacer copias de seguridad de mis datos para que en caso de que ocurra algo, pues pueda tener copias o pueda restaurar los datos sin problema o por lo menos con el menor daño posible para mi organización. Otra cosa que no se suele tener en cuenta, pero que es importante, es qué ocurre si hay una catástrofe física, ¿no? Es decir, catástrofe me refiero incluso a que hay un ataque terrorista, a que hay un incendio, a que haya un terremoto, cosas que parecen peregrinas, pero que pueden ocurrir, ¿vale? Hablábamos también del edificio Windsor, ¿no?, ahí en Nazca, que se quemó y muchas empresas perdieron su actividad precisamente porque no había un plan de actuación ante catástrofes. Una cosa importante, esto ya incluso a nivel personal, ¿no?, es el no instalar nada que no sea estrictamente necesario. Es decir, muchas veces por probar, por realizar una serie de comprobaciones, bueno, pues este programa han dicho que está bien y tal, vamos instalando cosas, ¿no?, cosas esas que luego nos damos cuenta solo porque se ralentizan los ordenadores y tal, pero realmente tenemos instaladas muchas cosas que no necesitamos. Eso en mi ordenador, bueno, pues lo que puedo hacer es que se ralentice, pero en un ordenador en el que la seguridad está comprometida, y que es importante, y que cualquier ordenador en una empresa es importante, porque puede ser la puerta de entrada de los malos, pues es importante el que solo se instale lo que sea totalmente necesario. Eso quiere decir que cosas que no lo sean, pues debe evitarse que se instalen, o si están instaladas hay que quitarlas, ¿vale? Y eso supone también el que los empleados deben ser conscientes de estas medidas de seguridad. Es decir, cada uno no puede instalar lo que le da la gana, sino que tiene que estar sometido a una serie de reglas y de normas en las que se le diga, oye, tú solo esto es lo que necesitas, esto es lo que tienes que tener instalado, no puedes instalar nada más porque eso nadie lo controla, nadie vigila que está actualizado, nadie sabe si tiene un agujero de seguridad o no tiene un agujero de seguridad, ¿vale? Es decir, las vulnerabilidades tienen que ser conocidas, o en todos los casos que yo pueda, ¿no? Tengo que controlar todo lo que sea los programas que tengo instalados o los sistemas operativos que tengo instalados, de forma que yo pueda saber si todas las vulnerabilidades que pudiera haber están controladas, y si hay alguna la conozco perfectamente, porque por ejemplo no haya salido todavía un parche de seguridad, etcétera, pero yo sé que existe. Si hay aplicaciones que yo no tengo controladas, no sé si son vulnerables o no, no sé si me están entrando a través de ellas o no. Vale, más cositas que nos dice, pues eso, estar muy al día en todo lo que es la seguridad informática, ¿vale? Estar apuntados a listas de correos, a foros, etcétera, donde pueda encontrar pues todo lo que es la información actualizada de seguridad. Realizar actualización automática de todo lo posible, ¿vale?, para que no tenga que estar yo ordenador por ordenador, servidor por servidor, realizando las tareas de actualización, ¿no?, que son tediosas y laboriosas, sino que eso se haga de forma automática, ¿vale? Es decir, las actualizaciones deberían realizarse de forma automática en todos los equipos.
Por supuesto, fundamental, hemos dicho los usuarios, la persona es el eslabón débil y hay que formar a los usuarios, ¿vale? Todos nuestros empleados deberían tener unas nociones mínimas de conocimiento de seguridad informática, con lo cual hay que formarles. También hay que ver lo que está pasando en el sistema. Recordad que había una cosa que hablábamos que era el accounting, ¿no? Que ha registrado todo eso que va ocurriendo en el sistema, accesos no autorizados, fallos de seguridad, bueno, todo que ha registrado, pues hay que revisarlo de vez en cuando, ¿no? Buscar eso que ocurra por ahí que sea raro, ¿no? También realizar auditorías externas, es decir, yo no veo todo lo que a lo mejor se me escapan cosas, pero hay expertos en seguridad que sí pueden darme una idea más aproximada de dónde tengo vulnerabilidades y cómo sellarlas, por alguna forma, cómo acabar con ellas. También, ya para acabar, ver cuáles son los equipos conectados, que no tengo nada más ni nada menos de lo que debería, qué usuarios tengo activos, que son también los que deberían ser. No me puedo dejar activo, por ejemplo, un usuario de alguien que ya no está en la empresa, ¿no? Un correo que ya no está, ¿vale? Todo eso hay que controlarlo también. Y crear también, por ejemplo, el tema de alarmas, ¿no? O avisos por SMS o por correo electrónico de problemas que pueda haber dentro de, ¿no? Fallos de seguridad o problemas que pueda haber dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, el que de repente se va la luz de un determinado tiempo, un sábado por la noche, y sin embargo yo recibo una información, recibo una alarma en mi correo diciéndome que ha habido una falla en la electricidad, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas se pueden también programar. Por último nos dice que todo esto está también estandarizado, ¿no? Todo el tema de la seguridad informática, y hay estándares como este en el que se trata todo el tema de la gestión de la seguridad de información. O normas que ahora piden en muchos trabajos, ¿no? Que dicen que hay que conocerlas y tal, que son las normas ITIL, que también son una ayuda, ¿no? A nivel teórico de cómo se puede luchar o cómo se puede proteger los sistemas, ¿no? De cara, pues, a posibles amenazas que haya del exterior. Bien, pues esto es todo lo que os quería contar, ¿vale? Esto es los apartados 4 y 5 y que entrarán también en el examen. Si hay cualquier duda, pues ya sabéis cómo podéis localizarme. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y aquí terminamos.